Estamos estudiando en este miércoles el tema los pensamientos de Dios, y es un tema no muy fácil de entender quizás, y quizás no muy fácil de poder desarrollar. Con la ayuda de nuestro Dios, yo voy a estar tratando de presentar estos estudios hasta donde más pueda, a que Dios me ayude y que Dios me dé de su bendición. Allá en el Salmo 92, capítulo 92, Salmo 92 y el versículo 5, ahí nos dice la palabra de Dios: cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Lo primero que dice el Salmo: las obras de Dios son grandes. Pero después dice el Salmo: muy profundos son tus pensamientos. Entonces, los pensamientos de Dios son profundos. Tienen una profundidad grande. Los únicos que pueden entender la profundidad de los pensamientos de Dios son aquellos que tienen una intimidad o tienen una amistad muy especial con Dios. La Escritura nos dice que Dios va a revelar su secreto a sus siervos, aquellos que lo buscan con todo el corazón. Así que los pensamientos de Dios, según el Salmo 92, versículo 5, son muy profundos. Son profundos los pensamientos del Señor. Y Pablo dice, hablando acerca de estos pensamientos profundos, Romanos capítulo 11 y versículo 34, el apóstol Pablo le hace esta pregunta a la iglesia allá en Roma. Como sus pensamientos son muy profundos, entonces, ¿quién entendió la mente del Señor? Pregunta el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y luego en Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién puede decir yo conozco la mente del Señor? Si difícilmente conocemos nuestros propios pensamientos. Yo no sé, por ejemplo, ahorita qué está pensando mi hermano Adrián, o qué está pensando allá Roberto, que vi que cerró los ojos bien fuerte así. No sé cuál fue el pensamiento de él ahorita, o el pensamiento de mi hermano Daniel Say, que está aquí presente, o mi hermano Andrés Morales. Yo no sé sus pensamientos. Y Pablo le dice a la iglesia de Corintio: pero ¿quién conoció la mente del Señor? Entonces, si nos podemos regresar al tiempo antiguo y estar con Adán un momento, o estar con Moisés o con el rey David, ellos tuvieron esta intimidad y esta amistad con Dios de una manera muy especial, porque en aquel entonces Dios se mostraba de una manera muy especial. Hoy no es lo mismo. Hoy tenemos la revelación de la palabra de Dios. Y miren, este santo libro consta de 66 libros, y déjenme decirles en el nombre del Señor que aquí se encuentran muchos pensamientos de nuestro Dios. Aquí hay muchos pensamientos de nuestro Dios, y la gente no va a conocer los pensamientos de Dios, no va a conocer la mente de Dios si no se escudriña la Escritura. Por eso es que hay mucha ignorancia y hay mucho engaño, porque las personas verdaderamente no conocen la voluntad, los pensamientos de Dios. Así que el Salmo dice 92:5 que son muy profundos tus pensamientos. ¿Y quién verdaderamente conoce la mente del Señor? ¿O quién verdaderamente conoce o entiende la mente del Señor? Allá en Isaías capítulo 55, mira lo que dice el mismo Dios a través de este profeta. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Mira lo que dice Dios a los hombres, a su creación. Él nos dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice Jehová. Y luego dice el versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos así de altos, así de profundos son los pensamientos de Dios, de la altura de aquí de la tierra hasta el cielo. Pero cuando nosotros leemos muchas veces y la Biblia nos dice hasta el cielo, muchas veces pensamos el cielo que pueden contemplar nuestros ojos, el primer cielo, esa parte azul que podemos ver con nuestros ojos, esas nubes blancas, es el primer cielo. Pero también la Biblia nos habla que hay un segundo y hay un tercer cielo. Entonces, ¿qué tan altos son los pensamientos de Dios hablando de la tierra? ¿Hasta los primeros cielos? ¿Hasta los segundos cielos? ¿O hasta los terceros cielos? ¿De cuáles cielos está hablando la palabra del Señor? Porque el profeta dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, si así son de altos o profundos los pensamientos del Señor, ¿quién va a entender los pensamientos solamente del Señor? ¿O quién va a conocer los pensamientos solamente del Señor? ¿Qué está pensando Dios ahorita? ¿Podemos llegar a su trono y saber qué está pensando? Nadie lo sabe. Apenas puedo yo adivinar qué están pensando ustedes. El hermano Gregorio se irá a tardar mucho, va a agarrarse la media hora. ¿Qué pensamientos hay? Recuerda de que Jesús conocía los pensamientos de las personas. Cuando pensaban mal de él, Jesús se daba cuenta inmediatamente, porque Jesús es Dios sobre todas las cosas. Y Dios, dice la palabra, dice la palabra del Señor, que Dios escudriña la mente y el corazón de nosotros. Él sí sabe lo que hay en nuestros pensamientos y lo que hay en nuestro corazón, pero nosotros no. Entonces, lo único que podemos hacer para entender un poquito acerca de los pensamientos de Dios, pues es escudriñar la palabra del Señor, pedir su dirección, pedir su ayuda para nosotros poder entender cuáles son los pensamientos o la buena voluntad que Dios tiene para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Salmo 45 dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Y verdaderamente Dios ha aumentado sus maravillas. Amén. Las maravillas de Dios cada vez son más grandes. Por eso es importante que tú veas estos versículos. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Y el rey David lo sabía muy bien. Pero no solamente has aumentado tus maravillas, has aumentado tus pensamientos para con nosotros. Los pensamientos de Dios para con nosotros, mis hermanos, son buenos todo el tiempo. Y nosotros a veces no entendemos esto, porque mucha gente tiene un mal concepto de nuestro Dios. Mucha gente tiene un mal concepto de que Dios es un Dios temible, que es un Dios vengador, que es un Dios que castiga la maldad y que es un Dios que está esperando nada más para ver quién se equivoca para castigarle. Y muchos de nosotros tenemos ese mal pensamiento. Inclusive mucha gente tiene este mal pensamiento hoy en día, en estos días, que creen que todo este problema que está mundialmente es un castigo de Dios a la tierra. Y muchos ya le han echado la culpa a Dios. En sus pensamientos es Dios y tienen ese concepto de Dios, que es un Dios temible, que es un Dios que castiga y que es un Dios que nos está pagando por nuestras maldades. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que el hombre piensa acerca de Dios, acerca de sus pensamientos. Dios ha aumentado sus pensamientos para con nosotros, pero todo para bien. Allá en el Salmo 139 y versículo 37, si quieres abrir tu Biblia, Salmo 139 y versículo 17, el salmista David ahí nos dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. No solamente son profundos,
No solamente los ha aumentado nuestro Dios, sino que cada pensamiento de Dios, escucha bien, son preciosos, son maravillosos para nosotros. Yo no sé a qué se refería David cuando está escribiendo este salmo, y cuando llega a esta parte del salmo, y cuando él le escribe a Dios y le dice: Dios mío, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿En qué estaba pensando David cuando escribió esta palabra de que sus pensamientos, que los pensamientos de Dios son preciosos? Yo no sé qué palabras dulces, bonitas tú le has dicho a Dios, pero esto a mí se me hace algo muy lindo de decirle a Dios cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Yo le podría decir: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, porque sí entiendo mucho acerca de la misericordia de Dios. O puedo decir: amado de Dios, cuán precioso es tu amor para con la humanidad, porque yo entiendo eso, que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y eso no es otra cosa más que un amor profundo de Dios. Amén. Para con nosotros. Pero porque estamos hablando de algo sencillo como el amor y la misericordia de Dios. Pero David, ¿qué estaba pensando cuando le dijo: tus pensamientos, oh Dios, son muy preciosos? Son preciosos. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en estos miércoles. Vamos a estar hablando acerca de lo precioso que son los pensamientos de Dios, cómo Dios los ha ido aumentando, así como Dios ha aumentado sus maravillas, también ha aumentado sus pensamientos para con nosotros, para con la iglesia y para con todas aquellas personas que temen el nombre de nuestro Dios. Pero no solamente los ha aumentado, sino que vamos a estar estudiando que los pensamientos de Dios son muy profundos, y yo espero que a través de este estudio vayamos viendo estas tres cosas: la profundidad, la preciosidad y cómo Dios ha ido aumentando sus pensamientos para con nosotros y para la iglesia. Así que entendamos eso, por favor, te lo voy a suplicar. Y el primer tema que vamos a hablar es acerca de los pensamientos de Dios en la creación. En la creación. Cuando tú y yo pensamos en la creación, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Por qué Dios decidió hacer esta tierra? ¿Por qué Dios decidió crear cielos y tierra y un lugar habitable, un lugar perfecto para vivir, un planeta con una armonía perfecta, sin defectos, la atmósfera, los planetas bien alineados, todo bien ordenado? Porque la Biblia nos dice que Dios es un Dios creador. Por eso Dios es Dios de dioses, Señor de señores. Porque no hay ningún Dios en el cielo ni en la tierra, y todos esos ídolos de los que habla la Biblia, que son ídolos mudos, que ni hablan, ni oyen, ni ven, por eso son dioses falsos, porque estos dioses no valen y no sirven de nada. Nosotros tenemos un Dios creador de todas las cosas, y vamos a hablar acerca de los pensamientos de Dios en la creación. Pero para entender un poquito acerca de los pensamientos de Dios en la creación de la tierra, estamos hablando de todo lo que existe en este planeta azul, tenemos que entender primero un poquito acerca de qué estaba pasando antes con Dios. ¿Existe otra creación aparte de la nuestra? Esta es nuestra creación. Tú y yo somos parte de esta creación. Los animalitos que se mueven en el campo, y los peces y todo ser marino que nada en los mares, son parte de esta creación. Y eso lo entendemos tú y yo. Somos parte de esta creación de Dios. Pero ¿sabías tú que hay otra creación que hubo antes? ¿No? ¿Sabías eso? Porque Dios es el creador de todas las cosas.
Si vas conmigo allá al libro de Ezequiel rápidamente, estos son los únicos libros que nos van a dar luz a temas como estos acerca de los pensamientos de Dios en la creación. Cuando yo te dije que hay otra creación, no estés pensando en otros planetas con extraterrestres y las gentes que nos vienen a visitar. Pues esa es la otra creación de la que está hablando el hermano Gregorio. No, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, y ahí te vas a dar cuenta por la misma palabra de Dios cómo habla acerca de este creador y cosas que él ya había creado antes. Eclesiastés capítulo 28, versículo 13, ahí nos dice la palabra de Dios: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. ¿A quién le está hablando Dios? Por favor, atienda a este mensaje de Dios. Lo vuelvo a repetir: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, y ahí da una lista de todas estas piedras preciosas. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí está hablando Dios de un ser que hasta se tocó música, había tamboriles y había una cosa hermosa para crear a este ser. Leo otra vez al final: estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que Dios creó otras cosas, otros seres antes que nosotros. Y luego en el versículo 14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y luego le dice en el 15 a este ángel del que estamos mencionando: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Fíjate bien: hasta que se halló en ti maldad. Que Dios bendiga su palabra. Y ustedes saben muy bien de quién estamos hablando. Estamos hablando de este ángel especial que Dios creó, y la Biblia nos dice que era un ángel hermoso, pero lamentablemente se llenó de soberbia, de orgullo, y pues se rebeló contra Dios. Y ustedes saben muy bien que se está hablando acerca de la creación de un ángel ahora caído, que es el peor enemigo de Dios y de nosotros también. Este ser es llamado Satanás, la serpiente antigua. Este es el ángel que Dios creó. Y si yo leo que Dios creó a este ángel y habla de su creación allá en el tercer cielo, yo quiero entender que a todos los demás ángeles, así como Dios creó a este ángel, yo deduzco de que todos los millares y millones de ángeles que existen en el cielo son creación de Dios. Amén. La Biblia no nos llama no nos habla, la Biblia no nos enseña un libro oculto, secreto por ahí que tengamos, que nos hable de cómo Dios creó todas las cosas allá en la eternidad. No lo hay. Solo tenemos esta información, que este ángel caído, que ahora es Satanás, hubo un día en que Dios lo creó. Dios lo creó como nos creó a nosotros. Nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Un poco menor que los ángeles. Pero al final, los ángeles son creación de Dios y tú y yo somos creación de Dios. Entonces, la Biblia nos dice que Él es el creador. Allá en Hebreos capítulo 9, ahí nos habla de otra cosa que ha sido creada por Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 11.
Para entender este pasaje necesitamos leer todo el capítulo 9, pero yo sé que ustedes son estudiosos de la palabra de Dios y ya saben de qué se trata este versículo 11 del capítulo 9 de Hebreos. Hablando de Cristo, el sagrado escritor a los hebreos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, fíjate bien, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, porque el tabernáculo que hizo Moisés, ese fue un tabernáculo hecho por manos, y Dios le dijo: y cuida de no hacer conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿Qué quiere decir? Que en el cielo hay una creación de Dios, que es el tabernáculo de Dios, donde Cristo llevó su preciosa sangre al lugar santísimo. Y ahí es el lugar de creación que Dios hizo en algún tiempo, cuando nadie lo sabe. Ni el más estudioso de la Biblia que diga: no, pues hace 20 millones, y no, nadie va a adivinar ni va a decir cuándo es que Dios hizo esta creación. ¿Hay cosas creadas allá en la eternidad? Amén. La Biblia me dice que sí. Hay un tabernáculo y hay ángeles que fueron creados en aquel entonces. Ahora, si tú leíste bien ahí en Ezequiel, habla acerca de un monte santo. Habla acerca de este lugar donde vive Dios. La pregunta es: ¿este lugar ya estaba ahí juntamente con Dios? Estoy hablando del lugar donde mora Dios, donde está el tercer cielo, porque allá el Salmo capítulo 15 y versículo 1 nos habla acerca de este tabernáculo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Nos dice el Salmo 15 versículo 1. Y el salmista hace esta pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Si tú regresas otra vez tu Biblia a Ezequiel 28, 13 y 15, por favor nota estos versículos. Vuelve otra vez a Ezequiel 28, 13. Mira lo que dice el Señor. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, recuerde. Amén. Por lo tanto, el profeta Ezequiel dice: en Edén. ¿Cuál Edén? ¿Es este Edén el mismo que Dios trajo a la tierra cuando estaba Adán y Eva, cuando viene la segunda creación, por decirlo así, verdad? Ya está la creación de Dios, ángeles en el cielo, un tabernáculo en el cielo que es no hecho de mano, es celestial, es espiritual, un lugar maravilloso. Pero aquí el profeta Ezequiel nos dice, inspirado por Dios: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahí es donde estuvo Satanás, en ese lugar llamado Edén, o también llamado el huerto de Dios. Es increíble, ¿verdad? Como que este Edén o este huerto de Dios, que después Dios lo trae a la tierra, donde vive Adán y Eva más tarde, aparentemente viene siendo el mismo huerto de Edén o el mismo huerto de Dios, que era donde vivía este ángel creado por Dios. Dios le dice: ahí estuviste tú. Y luego en el versículo 14: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. Entonces, este santo monte de Dios, este huerto de Edén, este huerto de Dios, ¿quién lo hizo? ¿Ya estaba ahí? ¿Ya existía con Dios? ¿Con la eternidad que tiene Dios? Porque la pregunta de toda la gente, y especialmente de los jóvenes y de algunos niños, es: papi, ¿me podrías explicar quién hizo a Dios? ¿No les han preguntado a sus hijos eso? Bueno, hijo, es que a Dios, y hay mucha gente que no sabe. Es una pregunta tremenda.
Esta pregunta está mucho mejor que de dónde, qué vino primero, el huevo o la gallina. Olvídense del huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién hizo a Dios? Esa sí está buena. Y la única respuesta es que a Dios nadie le hizo. Dios es eterno. Amén. Dios ha existido desde la eternidad. Cuando la Biblia nos habla que Dios ha existido en la eternidad, pues ¿quién sabe qué es la eternidad? Por siglos y siglos y siglos y miles y millones de años atrás, Dios siempre ha existido y nadie conoce la huella de sus años. Nadie sabe si alguien lo hizo. La Biblia nos dice que Él es un Dios creador. Y si Él es un Dios creador, a Él nadie lo hizo. Él hace. Él da vida y aliento a todas las cosas. No es que a Dios lo ha creado a alguien. Por eso, ¿cómo se equivoca la gente cuando dice que María es la madre de Jesús? Y cuando dicen, ¿y quién hizo a Dios? ¿Y quién hizo a Dios? Alguna gente en su ignorancia dicen, pues a Dios, pues lo hizo la Virgen María, porque nació de la Virgen María. Y como Jesús es Dios, pues creen que de ahí viene. Por eso le llaman la madre de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, muchos niños pues van por ese lado, pero recuerde, todo esto acerca de quién hizo a nuestro Dios, no hay explicación, nadie les va a decir. Solo el mensaje de su palabra nos dice que Dios es eterno y que Él vive y reina por los siglos de los siglos, amén, y que Él siempre ha existido y ha vivido en la eternidad. Gloria a Dios. No hay otro pensamiento más. Así que hay un tabernáculo en el cielo y habla acerca de Él, el Salmo 15, versículo 1. Ahora rápidamente vamos allá a Apocalipsis capítulo 4, para que entendamos un poquito acerca de este Dios creador. Si queremos entender acerca de este Dios creador, tenemos que entender un poquito acerca de la creación que Él hizo primero allá en el cielo, hablando de sus ángeles. Si Él es el Dios de toda creación, y Él hizo todos los ángeles y un tabernáculo especial que hay en el cielo, el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, ahí nos habla de un versículo muy especial. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo y ayudado por nuestro Señor Jesucristo en la isla de Patmos, él escribe y dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando la Biblia nos dice creaste todas las cosas, está hablando de todas las cosas. De las cosas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y el hermano Edil Rivera dice hasta lo profundo de los mares. Él es el creador. Por eso se le debe de dar gloria, honra y poder. Y poder al Señor, porque es un Dios creador. Y por eso vamos a estar hablando acerca de los pensamientos de este maravilloso Dios creador. Este maravilloso Dios creador. Ahora vamos a Isaías capítulo 45 rápidamente. La palabra de Dios es la única que nos puede dar luz acerca de este Dios creador. En Isaías capítulo 45, versículo 12, Dios nos dice a través del profeta Isaías: yo hice la tierra, dice Dios. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Él lo creó. Y cree sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé, dice el Señor. Allá en Isaías capítulo 65, hablando de este Dios creador, Salmo capítulo 65, versículo 17, hablando de este Dios creador: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ya no nos vamos a acordar.
Entonces, si estamos siguiendo la idea de este Dios creador, nos hemos dado cuenta que allá en su monte santo, allá en Edén, allá en el huerto de Dios, Dios ha sido un Dios creador, porque Él creó a todos los ángeles. Y ya leímos en Hebreos 9:11 que también hay un tabernáculo que no es hecho de manos, porque no es de esta creación, sino que es creación de Dios. ¿Te das cuenta? Y pues es para que entendamos esto de la creación de Dios. Pero ahora está hablando de que cuando la Biblia dice aquí en Isaías 65:17, y dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero, o sea, esta tierra, no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Está hablando que algún día todo esto va a dejar de existir, pero Dios va a crear otros cielos y otra tierra para cada uno de nosotros. Porque este Dios creador, así como en la eternidad ha creado algunas cosas, una de ellas los ángeles, el tabernáculo, como en aquella eternidad ha sido Dios creador, después viene y hace esta creación maravillosa de la cual tú y yo somos parte, pero algún día esta creación maravillosa va a dejar de existir y entonces Dios va a volver a hacer otra creación maravillosa. Cielos nuevos, léelo bien, porque esta es la tierra, los cielos y la tierra nueva. Este Dios creador está preparando todo esto para cada uno de nosotros. Y termino con Apocalipsis capítulo 4. Termino con esta lectura. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11, que fue uno de los textos que dimos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4, 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, ellos se postran delante del que está sentado en el trono. Y mira esta palabra, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Que Dios bendiga su palabra. A Él sea la gloria. Amén. Todas las cosas fueron creadas. Yo creo que es todo. Estos 24 ancianos, ¿quiénes son? ¿Para qué los creó Dios? Los ángeles, ¿para qué los creó Dios? Este Dios creador, en su amor y misericordia, le da vida y aliento a todas las cosas. Se dice que, esto lo he escuchado de muchos hermanos, que si Dios tiene millares y millares de ángeles que adoran su santo nombre de día y noche, porque es lo que ocurrió cuando el nacimiento de Jesús, ángeles llegaron y cantaron alabanzas a Dios porque había nacido el Rey de los judíos, el único Dios verdadero, Cristo Jesús. Y los ángeles entonan alabanzas día y noche. Si Dios tiene millares y millares y millares de ángeles que le adoran día y noche, la pregunta es, y con esta pregunta nos vamos a ir a casa porque se terminó el tiempo, si Él tiene todos estos seres que le adoran, junto con los ancianos, junto con todos los ángeles, si ya Él tiene esta creación magnífica que le adora por los siglos de los siglos, amén, ¿qué había en los pensamientos de Dios en la creación cuando decidió hacer esta tierra llamado el planeta azul
y decidió llenarla de personas que somos tú y yo. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Que nos hizo a nosotros y le dio a vida y aliento a todas las cosas, y que ahora tú y yo somos parte de esta creación de Dios. ¿Qué había en el pensamiento de Dios? Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Que Dios les bendiga, hermanas. Un saludo para cada uno de ustedes.